Salmo 119 y voy a leer del versículo 97 al 104. Pues acompáñame en la lectura. Salmo 119, 97 al 104. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Derivado de diferentes estudios y a lo largo de muchos años de estudios, tanto científicos como psicológicos, se ha llegado a la conclusión de que el hombre en general tiene aproximadamente un margen entre 40,000 a 60,000 pensamientos en un día. Entre 40,000 a 60,000 pensamientos en un día. Y te garantizo que ahorita estás pensando, si estás poniendo atención, ¿cómo es que puedo llegar a tener entre 40,000 y 60,000 pensamientos en un día? ¿Verdad? Ya sumé a tus pensamientos eso. Pero científicamente está comprobado y me encanta que el hecho de ponerle a algo la palabra científico siempre lo vuelve más creíble, ¿verdad? Tú di, científicamente está comprobado eso y la gente lo cree, ¿no? Pero sí, puedes buscar en internet, puedes buscar en YouTube. Yo busqué en internet y en YouTube para comprobar esto y sí, la mayoría está entre ese rango de pensamiento. Ahora, estos pensamientos pueden ir desde pensamientos simples, ¿no? Como abrir la puerta de tu refrigerador, observar y pensar: creo que ya lo que tengo me alcanza para 2-3 días de comer, entonces el jueves voy al súper, ¿no? Pensamientos simples, pensamientos cotidianos: está haciendo mucho calor, mejor me pongo algo más fresco y más cómodo porque voy a estar sentado 40 minutos, una hora en la iglesia. No sé. También hay pensamientos más complejos, pensamientos que nos ayudan para resolver determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo le digo a esta persona que lo que está haciendo está mal? Ya sé, la invito a tomar un café, primero comienzo a hablarle de estas cosas y luego ¡fum! No, pero se va a enojar. No, pero lo va a tomar a mal. No. Entonces ahí está en nuestra mente circulando, ¿no?, ese pensamiento de cómo le hago para resolver eso. Entonces estos pensamientos son considerados como pensamientos productivos o positivos porque nos ayudan a alcanzar una meta o darle solución a algo. Pero también existen los pensamientos negativos y al ser negativos terminan siendo innecesarios. Son pensamientos que, curiosamente, la mayor parte de nuestros pensamientos tienden a inclinarse a esos pensamientos innecesarios, a esos pensamientos que al final del día terminan siendo completamente improductivos. Me duele aquí. Tengo cáncer. ¿Y si me muero? A fulanito le empezó un dolor aquí y al mes le diagnosticaron cáncer. ¿Qué tal que sea lo mismo? ¿No? Ahí está. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué limpio? ¿Para qué, si nadie lo valora? Al contrario, vienen y me dicen que está todo sucio y que no, mejor ya no lo hago, no me esfuerzo. Pensamientos con los que nosotros mismos terminamos generándonos temor, terminamos generando desánimo, terminamos generándonos estrés a nosotros mismos por
ese nivel o esa calidad de pensamientos, y a pesar de que ahora el conocimiento que tenemos con referencia a los pensamientos es cada vez mayor, Dios mismo a través de su palabra ya había advertido de lo importante que es el que pongamos atención y el que cuidemos la calidad de nuestros propios pensamientos. De hecho, Dios mismo a través de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, Romanos 12:2, probablemente has oído este versículo, pero nos dice que es necesario que continuamente estemos renovando nuestros pensamientos, continuamente estemos renovando nuestra manera de pensar, porque continuamente estamos siendo tentados a tomar la forma de pensar de este mundo y adaptarnos a esa misma forma de pensar. Una forma de pensar en las que mis prioridades, mis anhelos, mi voluntad toma un lugar central y dominante, y como resultado de eso termina controlando y dirigiendo externamente todo lo que hago. Es decir, una forma de pensar que o algo que inicia en mi interior, en mi mente, termina volviéndose visible a través de mis actos exteriores. Y quiero que medites en esto, porque Proverbios 23:7, la primer parte de Proverbios 23:7 nos enseña esto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Esto nos enseña que somos un reflejo de los pensamientos que nacen en nuestro corazón. Tú quieres saber lo que está pensando una persona, simplemente ve sus actos. Tú quieres saber de qué está lleno la mente de alguien, observa lo que continuamente está haciendo. Y no tienes que tener una bola de cristal para decir, mira, los pensamientos de esta persona son estos. No, basta con que observes continuamente sus acciones para darte cuenta que su voluntad, que sus anhelos, que sus prioridades han tomado un lugar central, y por lo tanto externamente han controlado y dirigido sus acciones. Es decir, si todo el tiempo estoy alimentando mi mente con pensamientos de amargura por lo que alguien me hizo en el pasado, externamente mis acciones de una o de otra manera van a terminar reflejando esa amargura. Si todo el tiempo estoy alimentando mi mente con pensamientos de envidia externamente, mis acciones me van a llevar a reflejar eso que mi mente continuamente está procesando. Entonces, en lugar de ser agradecido por lo que sí tengo, voy a estar despreciando las bendiciones que Dios me ha dado, porque siempre voy a estar anhelando, deseando, queriendo lo que otros tienen. Porque en mi mente todo el tiempo está procesando esos pensamientos de envidia, en lugar de dar gracias por lo que sí tengo. Por eso, si te fijas, para David la meditación de la ley, la meditación de la palabra, la meditación de los testimonios dados por Dios se volvió una prioridad. Por eso el versículo 97 que comenzamos a leer hoy, David comienza diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día tu ley, tus mandamientos, tus estatutos está aquí.
en mi mente. Ahora, déjame complementar esto. Porque amar tu ley, como lo expresa David aquí, oh cuánto amo yo tu ley, involucra tener también un corazón que ama, que se apasiona por el dador de esa ley. Déjame repetirlo. Cuando David dice, oh cuánto amo yo tu ley, involucra que también tiene un corazón que ama al dador de esa ley. Y si estás casado, creo que puedes entender perfectamente esto, porque yo no puedo decir que amo a mi esposa, pero aborrecer que me pida que le ayude lavando los platos. ¿Tiene sentido? Yo no puedo decir que amo a mi esposa, pero aborrecer que me pida que pase tiempo con ella, o al revés. Yo no puedo decir que amo pasar tiempo con mi esposa, pero aborrecer su presencia. No, sería incongruente. Sería algo totalmente que no tiene sentido. Si yo amo genuinamente a mi esposa, entonces tengo que aceptar y tengo que aprender a amar todo de ella, aún esas cosas que no comprendo, aún esas cosas que quizá como hombre para mí no tienen sentido, no tienen lógica, no tienen razón de ser. Aún esas cosas, si yo la amo a ella, tengo que aprender a amar. De hecho, David mismo va a utilizar, no en esta porción, pero en porciones anteriores, cuando veas estatutos en el Salmo 119, hace referencia a la palabra jukim, que básicamente son mandamientos que David no puede entender por qué Dios los puso. Pero aún esos mandamientos, esos jukim, David dice, los amo. No los entiendo al 100%, pero los amo y me esfuerzo por meditar en ellos, porque mi mente sean llenados con esas cosas. Y para David era una delicia y una prioridad meditar en la palabra. Era una delicia meditar en los mandamientos, porque genuinamente amaba y confiaba en ese Dios que había dado ese conjunto de leyes. Por eso podemos ver a lo largo de esta porción diferentes maneras en las que David de manera poética expresa cómo la meditación profunda de la palabra se volvió un hábito central en su vida. Y es eso, un hábito, algo que ya es parte de ti, de tus actividades, de tu esencia, de tu ADN. Ahora, quiero que veas lo interesante de esto, porque la meditación, seguramente has oído esto, ¿no? Seguramente has, inclusive no sé si practicado estos temas de meditación, pero meditar no tiene nada que ver con darte una experiencia mística, ¿no? Con llevarte a una sensación sobrenatural, darte un viaje astral, ¿no? Ya sabes, mientras estás respirando incienso o otro tipo de cosas, no. La meditación es la capacidad de poder apagar el volumen de otras voces para poder escuchar una sola voz. Eso es lo que significa meditar. La capacidad de apagar otras voces en tu mente para poder escuchar y seguir una sola voz. Es decir, contrario a lo que probablemente has escuchado, meditar no es simplemente dejar tu mente en blanco. Recuerdo que por allá de los 90s,
tal vez 2000, la yoga y la meditación era lo peor que podías hacer, súper satánico. Ni te metas ahí, porque cuando dejas tu mente en blanco a través de la meditación, viene el diablo y te posee, ¿no? Y uy, sí, qué miedo. No, mejor no. Dios me libre de eso. Pero que le entrabas al chisme, le entrabas a la crítica, y eso no es del diablo, pero meditar sí, aguas, ¿no? Entonces, meditar en su estado más puro es la capacidad de enfocar tus pensamientos en una sola cosa. Meditar es la capacidad de enfocar tus pensamientos en una sola cosa. Y si has orado por más de 5 minutos, te has topado cara a cara con esta lucha. Es más, pudiéramos decirlo así, y quiero decir esto con cuidado, pero creo que en su sentido más puro, orar es meditar. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en una sola cosa. Estás tratando de apagar otras voces en tu mente para enfocarte en una sola cosa. Por eso te repito, si has tratado de orar por más de 5 minutos, has tenido esta lucha. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Te pido por esto. Y Señor, gracias. Y Padre, ayúdame en esto. Y tu mente, ¿qué empieza a hacer? Se va y tú estás orando y ¿le habría apagado a los frijoles? Como que huele a frijoles quemados. No, pero estoy orando. No, y ya. Y ese acto de orar se vio interrumpido por una voz en tus pensamientos, en tu mente, que te sacó completamente de lo que estabas haciendo. Entonces, meditar es eso. Meditar es esa capacidad de simplemente bajar el volumen de las voces que están en tu mente para darle paso a la voz de Dios. Entonces, meditar es apagar la voz de la preocupación. Meditar es apagar la voz del afán, del temor, del fracaso, para poder enfocar tus pensamientos exclusivamente en lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Por eso, una de las primeras indicaciones que podemos encontrar después de que Dios le da la ley a su pueblo por medio de Moisés tiene que ver justamente con esta idea de meditar. Esto de meditar no nace en las religiones hindúes o orientales, no, esto de meditar fue una idea que justamente nace en el corazón de Dios. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces la instrucción era esta. Estas palabras, esta ley que le acabo de dar a mi pueblo, tienen que ser repetidas cuando te levantes. Tienes que repetírselas a tus hijos antes de irse a dormir, mientras van caminando, háblales de mi ley. Cualquier actividad que estén haciendo,
háblalas de mi ley. Es más, si te sirve o para que no se te olvide, ponlas como un recordatorio entre tus ojos. Y los judíos lo tomaron tan literal que en la actualidad puedes ver a judíos con una cajita aquí, como si fuera una diadema y una cajita, y adentro la ley, parte del contenido de la ley. Ahora quiero que veas cómo se conecta esto con lo que David está hablándonos en el Salmo 119, cómo esto se conecta con el corazón de David, porque la intención de que continuamente se estuviera repitiendo esto no era el hecho de que simplemente su pueblo fuera un repetidor automático de la ley. No es que su pueblo se convirtiera en un pueblo con la capacidad de explicar cada mandamiento, cada ordenanza. La intención detrás de Dios con esto era que la mente de los israelitas estuviera tan enfocada en la ley que cada pensamiento que naciera de su corazón no solo estuviera influenciado y dirigido por los mandamientos y por las instrucciones dadas por la ley, sino que además, y este es el punto, que externamente se convirtieran no tan solo en un reflejo de esa ley, sino que externamente se convirtieran en un reflejo del dador de esa ley. Es decir, que a través de este enfoque, al estar tan saturada su mente con la ley, con la palabra, los pensamientos que nacieran de su corazón terminaran convirtiéndose justamente en un reflejo del dador de esa ley. Y sabes, cuando enfoco mi mente en la palabra, cuando no solamente este libro físico que tienes aquí, sino el dador, el que inspiró justamente esto, se vuelve nuestra delicia, se vuelve, como dice David, algo más dulce a nuestra paladar que la miel. Y permitimos que dirijan los pensamientos que nacen en nuestro corazón, externamente, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras motivaciones terminan siendo un reflejo claro del dador, de aquel que inspiró esto. No sé si ya probaste la miel que sacaron estos días de la colmena que tenemos acá atrás. Es adictiva. Yo me llevé un platito a mi casa y no he podido dejar de comer esa cosa, ¿no? Y al final los pedacitos que te quedan y que te quedan como chicle, y ahí estoy, ¿no? Y ya traigo dormido aquí de tanto estar masticando, pero lo tiro y voy por más, porque está deliciosa. Ahora, lleva eso a lo que significa a lo que significa convertir esto y al dador de esto en tu delicia. Porque cuando tenemos la capacidad de enfocar nuestra mente a la palabra, cuando tenemos la capacidad de apagar otras voces en nuestro interior para permitirle a la palabra que llene nuestros pensamientos, nuestro corazón es expuesto de maneras que ninguna otra cosa lo puede hacer, justamente con la intención de arrancar de nosotros todo aquello que hoy está limitándonos para que podamos ser un reflejo fresco de la imagen de Jesús.
Y mira lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que simplemente en algún momento tendremos que dar cuentas. Entonces la palabra es viva, es eficaz, discierne tus pensamientos, discierne tus intenciones. Entonces quiero que medites en esto, porque cuando tenemos ese hábito, cuando llegamos a verdaderamente desarrollar el hábito de enfocar nuestra mente en la palabra, cuando permitimos que ella tome el control de nuestros pensamientos, de esos pensamientos que nacen en primer lugar en nuestro corazón, ella se encarga de traer luz aquí a nuestros propios corazones con el propósito de ordenar lo que hoy está desordenado, con el propósito de sanar lo que el día de hoy está roto, con el propósito de curar lo que está herido, con el propósito de dar vida y ánimo a lo que probablemente hoy está agonizando, y con ello comenzar a alinear nuestro carácter a la imagen y al carácter de Jesús, a la imagen y al carácter de aquel que inspiró esto. Porque sabes, cuando nuestra voluntad, cuando mi voluntad y mi mente no están alineados con la voluntad y la mente de Jesús, no tengo la capacidad de responder con fe y adoración cuando llegan esos momentos en los que las circunstancias me oprimen y me llevan a experimentar el peso del quebranto. Entonces, ojo con eso, porque un buen indicador, un buen termómetro que tú y yo podemos tener para saber si nuestra mente está siendo controlada por la palabra o por otra cosa es cómo respondo cuando vienen esos momentos de aflicción. ¿Cómo respondo cuando las circunstancias me llevan a experimentar quebranto? ¿Cómo respondo cuando las cosas no salen como quizá yo esperaba que salieran? Y si mi respuesta ante esas cosas no es fe y adoración, entonces es muy probable que mis pensamientos, que mi voluntad, que mi mente está siendo influenciada por otras voces, pero no la voz del Espíritu, no la voz de la palabra. Si mi voluntad y mi mente no están alineadas con la voluntad y la mente de Jesús, entonces la ofensa, en lugar de ser algo que me sirva como una oportunidad para aprender a perdonar, simplemente va a ser algo que va a llenar mi corazón con resentimiento. Si mi mente y mi voluntad no están alineadas con la mente de Cristo, no voy a tener la capacidad de morir a mí mismo para pedir ayuda a otros y hacerlos partícipes de mis luchas y de mis cargas. Si mi mente no está alineada a la mente de Cristo por medio de su palabra, entonces ver la mano de Dios moviéndose en mi vida, ver la mano de Dios obrando y permitiendo o dándome cuenta que detrás de lo que hoy está viviendo, Dios está obrando para que mi fe sea fortalecida, simplemente va a ser algo que no voy a poder ver. Por eso, regresando al Salmo 119, David declara que su sabiduría y su entendimiento son superiores a los de sus enemigos,
que su sabiduría es superior aún a la de sus maestros y aún de aquellos que, de acuerdo a la tradición hebrea, representaba la sabiduría, como eran los ancianos. Dice David: he guardado tus mandamientos, he guardado tu palabra, eso me ha hecho más sabio que todos ellos. Porque enfocar su mente en la palabra de Dios, meditar en ella, le dio la capacidad de alinear su mente a la mente de Cristo. Y eso, como lo dice en el versículo 101 y 104, le dio la firme convicción de apartarse de la mentira y de apartarse del mal. Entonces la pregunta hoy es: ¿a qué le estás permitiendo que tome el control y dirija los pensamientos que nacen en tu corazón? ¿Quién tiene el control de tu mente? ¿Quién está influenciando tus pensamientos? Y quiero que vayamos a Efesios 4:22. Efesios 4:22, y lo voy a leer en una versión un poquito más sencilla de lenguaje, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Chécate: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y luego las actitudes. No es casualidad el orden, no es casualidad que no diga dejen que el Espíritu les renueve las actitudes y los pensamientos, sino que el orden es justamente eso: pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ojo con esto. Y quiero dejarte con eso para que lo medites, lo pienses, lo analices. Pero lo que le va a dar sentido a nuestra vida, lo que le va a dar valor y sentido a nuestra vida, es el dejar que Dios nos restaure, nos sane, nos limpie, para convertirnos, como dice Pablo, en un reflejo de esa imagen, en un reflejo de su santidad, en un reflejo de su justicia. Porque solamente eso le va a dar propósito. Solamente cuando seamos sanados, transformados y aprendamos a caminar a la semejanza de esa imagen, tu vida, mi vida, va a encontrar sentido y va a encontrar propósito. Y lo glorioso de esto es que entre más reflejamos esa imagen, entre más nos acercamos a ser un reflejo de lo que Dios quiere que seamos, por medio de la renovación de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, algo pasa en nuestra alma que aumenta nuestra capacidad de responder con fe. Algo pasa en nuestro interior que cuando vienen esos momentos podemos responder con valentía, con sabiduría a las diferentes circunstancias por las cuales pasamos. Entonces, medita en esto, porque sabiduría llega en proporción a cuánto estoy dispuesto a dejar que la palabra de Dios tome el control y dirija mis pensamientos. Y probablemente hoy estás pasando por algo en lo cual digas: requiero sabiduría para saber cómo solucionar esto. Requiero sabiduría para saber cómo manejar esta situación, porque simplemente no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué dejar, no sé qué dar, no sé qué quitar. ¿Sabes? Como
como pastor o como cristiano, como quieras verlo, la mayor petición que recibo de oración es sabiduría. ¿Puedes orar por mí para que Dios me dé sabiduría por esto? Sí. Pero sabes, la sabiduría no llega con la galletita china de la suerte, donde la abres y te dice qué hacer. La sabiduría se encuentra aquí, escondida aquí. Entonces, ¿quieres verdadera sabiduría? Una sabiduría que va de acuerdo a la mente de Cristo. Empápate de sus pensamientos. Aquí están los tesoros de la sabiduría. Entonces, probablemente hoy necesitas esa sabiduría. Entonces, tienes que dar el primer paso. Dejar que la palabra sea la que guíe, dirija, controle los pensamientos que nacen en tu corazón. Y para ello, como dijo David: oh, cuánto amo tu ley, en ella medito noche y día. Que ella se vuelva tu meditación, que ella se vuelva lo que llena tu mente.